Bueno, como les mencionaba, en el día de hoy vamos a ver la rotura de tanques con el modelo FlowD y estaba hablando de básicamente el instalador del ejemplo de rotura de tanques, que es el que voy a presentarles en el día de hoy. Eh, a ver, déjenme ver, para aparentemente algo pasa con la pantalla, debería estar compartida, déjenme ver si ahora la pueden ver. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Perfecto. Entonces, bueno, el instalador es el ejecutable que ustedes ven en mi pantalla, el Tank Bridge Class Installer, que básicamente es un ejecutable que ustedes le dan doble clic y se va a instalarles este workshop que ustedes ven acá. ¿Dónde se instala? Bueno, en la mayoría de los casos, normalmente, nosotros tratamos de mantener los workshops y las lecciones en la misma carpeta. Entonces ustedes van a ver que por defecto el instalador instala estas lecciones en C Users público, documentos públicos, Flow2D Pro Documentation, Example Projects, y ahí se van a instalar todas las lecciones y todos los workshops o los entrenamientos, como este es un entrenamiento. Y se van a dar cuenta que tratamos de encapsularlos ahí. Cuando ustedes le dan doble clic a este instalador, el ejecutable, él les da la opción de instalarlo donde ustedes quieran. Entonces, siempre les recomendamos que lo instalen en un sitio donde sea de fácil acceso, que no esté compartido con OneDrive, por ejemplo, o con Dropbox, porque entonces cuando van a correr el modelo puede hacer que el modelo corra más lento, si la carpeta está compartida con alguna de estas aplicaciones. Bueno, básicamente esas son las recomendaciones. Una vez que le dan doble clic al ejecutable, se les va a instalar todas estas carpetas que ustedes ven acá. La cero tiene todo lo que tiene que ver con la instalación del modelo, la instalación del QGIS y cómo hacer el setup, cómo hacer la implementación de todas estas aplicaciones que se necesitan para poder crear el modelo FlowD, como el QGIS y el plugin. ¿Okay? Como ustedes ven, hay un MP4, eso es un video que está pregrabado para ustedes, está en inglés, pero está pregrabado para ustedes para que vayan paso a paso por todas las instrucciones de instalación del modelo. Luego vamos a una carpeta que es el Computer Setup, donde tienen de la misma manera varios videos. El Computer Setup es donde pueden instalar el plugin. Fíjense que aquí está el plugin nuevo, Flow2D Gila. El Flow2D Gila es el último plugin con el que estamos trabajando. Tiene una gran cantidad de mejoras con referencia al plugin anterior, al 115. Hemos añadido gran cantidad de chequeos, herramientas, hemos simplificado mucho de los procesos para crear los diferentes componentes. Bueno, realmente es una experiencia totalmente diferente trabajar con este Flow2D Gila, que es la versión 1, básicamente 1.02, creo que vamos, 1.2, creo que vamos por esa versión ya en este momento, pero el nombre es Flow2D Gila y de ahora en adelante hemos decidido que cada plugin tenga un nombre para facilitar la identificación del plugin y para que ustedes sea más fácil el saber con qué plugin están trabajando. ¿Okay? Entonces, todo eso está en Computer Setup. Luego vamos a Connect 3 Dev Server. Esto es un video que muestra paso a paso cómo bajar información topográfica, básicamente terreno, ¿no? La información de terreno, las elevaciones, del servicio de USGS de los Estados Unidos. Hay una aplicación, bueno, ahí se explica paso a paso cómo hacerlo y cómo cortar esa data y cómo procesarla, básicamente. Es elevación, data de elevación, ¿ok? Después viene la data de la preparación, ¿ok? Y aquí hay varios videos, data 1, data preparation 1, data preparation 2 y 4. Y bueno, se explica cómo esa data LiDAR que se baja, se corta, se le hace ciertas modificaciones, cómo hacer las modificaciones, cómo interpolar la data, cómo si ustedes identifican algunas zonas que fueron donde la elevación básicamente fue modificada porque se generó, ahorita se les voy a mostrar en el proyecto que vamos a mostrarles, la zona de los tanques industriales está básicamente nivelada, ¿no? Entonces vamos a, todas estas MP4, todos estos videos muestran cómo nivelar esa elevación a una elevación dada.
y cómo hacerlo con el QGIS, ¿ok? Entonces, una vez que entran en el archivo de data, van a ver cómo está un KMZ y el LAX, que es básicamente cómo se baja la información de elevaciones desde este servicio que les mencionaba de USGS y cómo entonces procesarla. Una vez que pasamos ese punto, vamos al Dam Bridge Hydrograph y sencillamente aquí les mostramos cómo generar este hidrograma de rotura del tanque, ¿ok? Y se genera primero un hidrograma muy simple, luego ese hidrograma se hace un poco más complejo y se analizan diferentes opciones, ¿no? O escenarios de rotura del tanque, y hay un archivo Excel que se los voy a mostrar más adelante, que entonces muestra cómo distribuir ese volumen en el tiempo para que sea la condición de borde para la rotura del hidrograma, ¿ok? El Bridge Project, una vez que está eso listo, entonces se va paso a paso por estos videos, cómo implementar cada una de las componentes que tienen que implementar, incluyendo el dique, el dique de contención o la pared de contención de la zona industrial de tanques, y luego la pared secundaria de bermas que protege una zona de un sistema de aguas que está aguas abajo, ya se los voy a mostrar. Y luego entonces una corrida con el Project Mapping, donde realizamos nosotros una corrida para que ustedes puedan revisar los resultados. El mapping de lo mismo, aquí yo hice varias corridas adicionales solo para mostrarles resultados y para comparar escenarios, ¿no? Entonces corrí una primera corrida con un dique contenedor y una berma, la otra no tiene bridge, y hice diferentes simulaciones, se las voy a mostrar más adelante, ¿ok? Bueno, una vez que llegan ahí, yo tengo ya este proyecto listo y entonces tengo un archivo GPKG. Una cosa muy importante que ustedes deben saber en este momento es que el modelo, el nuevo plugin Gila genera un solo archivo, es decir, todo el proyecto es encapsulado en un solo archivo. Ya no tenemos el GPKG y el QGZ. Ya no tenemos dos archivos, ya esos dos archivos están juntos en el GPKG, o sea que el QGZ ya no lo van a ver más. Es decir, que aquí en este archivo que ustedes ven se contiene todo, no solamente nuestro toolbar, nuestras estructura de capas, sino también todo lo que tiene que ver con los datos del proyecto, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen este KG y van al QGIS, ya no pueden, y déjenme mostrarles qué es lo que pasa, ya no pueden sencillamente agarrar este archivo y lanzarlo adentro, de moverlo hacia adentro del QGIS. ¿Por qué? Porque no lo va a abrir. Tienen que utilizar nuestro toolbar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, muy fácil, ¿ok? Yo estaba trabajando con esto antes de abrir el webinar para mostrarles bien que todo funcionara, porque había hecho diferentes corridas al inicio de la semana para mostrárselas a ustedes. Pero fíjense, ¿qué pasa? Una vez que ustedes llegan aquí, este es el QGIS para aquellos que estén familiarizados ya con nuestro plugin y con el QGIS. Este es el ambiente en el cual trabajamos, generamos toda la data, corremos el modelo. Una vez que el modelo corre, llama al FlowPro Exe, que ¿dónde está ubicado el FlowPro Exe? Déjenme mostrarles rápidamente. El FlowPro Exe está ubicado aquí en C Program Files x86 Flow2D Pro. Todos los ejecutables, todos los archivos que sustentan la corrida del ejecutable FlowPro Exe están aquí adentro, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ejecutable FlowPro Exe es básicamente un stand-alone executable, es decir, no necesitan correrlo necesariamente desde el QGIS. Lo pueden hacer, es como normalmente se hace, pero si ustedes quieren correrlo directamente, como copiando ese ejecutable, poniéndolo en la carpeta del proyecto y dándole doble clic al ejecutable, él también va a correr en aquellas computadoras en que no quieran instalar el QGIS o no tengan QGIS sencillamente, ¿ok? Entonces, este es el ejecutable que se está llamando, y esto es básicamente el modelo FlowD, ¿correcto? El modelo FlowD Pro. El ambiente que ustedes ven aquí en el QGIS es básicamente nuestro preprocesador y postprocesador. Preprocesador que toma la data, los datos
más crudos en formatos como TIFF, como en raster, básicamente, y vector files, y los convierte a las diferentes capas que se necesitan para exportar los archivos de datos, que son los que utiliza el modelo Flow2D, ¿ok? Y una vez que está corrido, ustedes pueden traerse los resultados y procesarlos y visualizar resultados aquí en el QGIS. Es decir, el QGIS es nuestro ambiente de preprocesamiento y postprocesamiento. Ok, una vez que hemos llegado ahí, ¿cómo abrir este proyecto? Cuando ustedes tienen un proyecto, un archivo de QGIS, lo que tienen que hacer es venirse para acá, para nuestro toolbar, ¿ok? Y este toolbar corresponde a qué? Vamos un momentico a mostrarles. En Plugins, Manage Plugins, ustedes se pueden venir a Install, ¿ok? Y darse cuenta acá que deberíamos, a ver, from save, ¿por qué no lo está mostrando? Ah, porque tengo aquí profile, ok. Entonces, vámonos para acá y venirse al Flow2D, ¿ok? Y entonces aquí se van a dar cuenta que el plugin que tengo instalado es el 1.02, que es la versión que tenemos en estos momentos disponible del plugin Gila, ¿ok? Y pueden darse cuenta que aquí tenemos todas las modificaciones que se le hicieron a partir del plugin anterior, ¿ok? Además de eso, tengo aquí una gran cantidad de otros plugins instalados, como el MapCrafter, que lo vamos a usar hoy para plotear resultados, el Rasterizer, que es bien útil para cargar los resultados o cualquier archivo que tenga básicamente coordenadas y resultados y rasterizarlo, ¿ok? Y convertir en raster, básicamente, con los resultados, bien sea de profundidades máximas, velocidades, lo que sea, ¿ok? Luego yo tengo otros plugins como el Profile Tool, que es bien útil, a lo mejor hoy les muestro para qué sirve, aunque ya creo que deben estar familiarizados con él. El Quick Map Service, que me permite tener las imágenes de fondo, y el Street View, que es bastante útil y lo hemos estado utilizando mucho últimamente. ¿Okay? Que es para visualizar. Con el Street View ustedes agarran al Street View, marcan, hacen un clic con el mouse en cualquier calle o zona donde exista imágenes y le va a mostrar básicamente la vista de la calle. ¿Ok? Para eso sirve. Entonces, fíjense, este es el proyecto que les iba a mostrar hoy. Esto es básicamente una zona industrial aquí en los Estados Unidos, donde tenemos varios tanques donde se procesan ciertos fluidos, ¿ok? Pueden ser fertilizantes, pueden ser aceites, puede ser agua, diferentes tipos de fluidos, y pueden ver que hay diferentes tanques, ¿no? Bueno, hay sistemas de bombas, este terreno ha sido pues aplanado y de alguna manera nivelado para poder colocar todos estos tanques, estructuras de tanques, y se pueden dar cuenta que las estructuras de estos tanques tienen básicamente unas paredes contenedoras o diques contenedores para que cualquier falla del tanque, básicamente el fluido sea contenido en esa área, ¿ok? En este ejemplo, lo que hicimos fue básicamente cargar la topografía, ¿ok? Y la cargamos a través de esa topografía que les mencionaba, que la bajamos de internet, de básicamente la aplicación de la página, una página web, una aplicación del USGS. Procesamos esa información, interpolamos en las celdas, y si ustedes se pueden dar cuenta, cada una de estas celdas tiene pues su elevación. La topografía la pueden ver acá. Este es básicamente uno de los tiles que bajamos de la aplicación de USGS, ¿ok? Y nuestra zona de estudio, nuestra área computacional es muy sencilla, es básicamente un cuadrado. Déjenme, es básicamente un cuadrado. Ustedes pueden ver que aquí la topografía está ya interpolada. Si se vienen a Profile y tratan de hacer un profile, déjenme asegurar un momentico de que aquí cargué la topografía, no la cargué. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a venirme para acá y voy a cargar aquí la topografía. ¿Ok? Y una vez que la cargue, entonces voy a usar Profile para observar cuáles son aquí. Ok, fíjense, más o menos esas es las elevaciones de mi área de estudio. ¿Ok? Y ustedes pueden darse cuenta, cuando yo me muevo sobre el
profile, ustedes pueden darse cuenta que me muestra dónde estoy ubicado en mi área de estudio, ¿no? Entonces, esta herramienta es bien útil. Ok, una vez que hice esto, para este proyecto en particular, nivelamos esta zona porque la topografía no tenía esa información de la topografía nivelada, de las nuevas elevaciones niveladas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue agarrar ciertos puntos que nos dio la persona para la cual se creó este tutorial, y con esos puntos y con la herramienta de Grid Tools nivelamos toda esa zona y reinterpolamos la elevación, ¿ok? Y toda esa información está en el tutorial. Ok, entonces fíjense, déjenme hablarles un momento de qué tenemos acá. Acá tenemos una zona de tanques que tiene un levee que está básicamente reteniendo este flujo en caso de un bote de fluido o una rotura del tanque. Y como podemos ver, hay zonas vegetadas, verdes, cuerpos de agua en las adyacencias. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que la potencial rotura de uno de estos tanques el fluido es contenido y no llega realmente a las zonas de agua, los cuerpos de agua que están adyacentes, ¿no? Entonces, en este caso se querían evaluar diferentes bermas, este es el dique contenedor, lo que yo llamé dique contenedor, y diferentes bermas en diferentes posiciones y ubicaciones acá en la zona de estudio que pudieran retener el flujo en caso de una potencial rotura del tanque, ¿ok? Entonces, la intención con este tutorial no es realmente evaluar cómo se puede romper el tanque y cómo sale ese fluido en el tiempo del tanque, o sea, es decir, el hidrograma de rotura, no es evaluar eso, se generó diferentes hidrogramas de rotura. Por ejemplo, se sabe cuánto es el fluido, el volumen de fluido que hay en este tanque, y se dijo, bueno, si hay 400 algo barriles, básicamente es lo que hay en este tanque, ¿no? Y este es el que se va a romper. Entonces se tomó ese volumen y se dijo, bueno, si ese volumen se distribuye con un hidrograma triangular, por ejemplo, en 2 horas, en 1 hora, en 0.5 horas, es decir, sale el tanque en 0.5 horas, 0.1 horas, por supuesto va a estar mucho más cerca de eso, ¿no? Si este tanque se rompe, lo más seguro es que la rotura sea mucho más rápida, ¿cierto? Entonces se hicieron diferentes corridas evaluando esos escenarios y se ve, bueno, cómo va a afectar eso básicamente esta zona y colocando e implementando diferentes estructuras de retención, bermas en este caso, cómo evitamos que el líquido, el fluido industrial que tenemos acá llegue a mi zona, a mis zonas verdes y a mis cuerpos de agua que están adyacentes, ¿ok? Entonces, básicamente de eso se trata. Déjenme mostrarles en este momento el tutorial para que vean más o menos cuáles son los puntos que vamos tratando. Y Fernando me hace una pregunta que no ha podido instalar el plugin QGIS Gila, siempre le sale un error y no aparecen las herramientas. Fernando, envíanos un correo electrónico. Yo compartí mi correo electrónico al principio de la presentación, pero lo voy a compartir en este momento contigo. Cualquier duda o pregunta, envíanos un correo electrónico y con gusto y envíanos una imagen del error que te sale y con gusto te ayudamos. Probablemente sea que el QGIS que tienes instalado no sea la versión adecuada para el nuevo plugin. A lo mejor tienes alguna de los distribuibles, las herramientas necesarias que se tienen que instalar, como por ejemplo las herramientas de Python y algunas otras que hay que instalar y que QGIS instala automáticamente cuando se instala. A lo mejor no las instalaste o alguna de ellas tiene una versión muy vieja y entonces el plugin te está dando problemas con eso. Envíanos un correo electrónico, envíanos la imagen del problema que estás teniendo y con todo gusto te ayudamos a que lo instales. Y si no logramos hacerlo a través de correo electrónico, te mandamos un link para que te conectes a un meeting rápido y revisamos contigo la instalación y solucionamos el problema. No dudes en contactarnos, ¿ok? Entonces, esto que les estoy mostrando es básicamente el tutorial de rotura de tanques que se instala, ¿okay? Este documento se instala
con el tutorial completo de rotura de tanques. Y fíjense que es bastante completo, ¿no? Primero les muestra cómo instalar el Flow 2D, cómo correr el activador, cómo instalar el QGIS, cómo instalar la data que necesita para la clase, cómo acceder a los diferentes plugins, cómo prepararle la elevación y bajar esa data de elevaciones que necesitamos para poder crear nuestro dominio y nuestro caso de estudio. Cómo convertir y transformar esa data, ¿ok? Luego, cómo crear el hidrograma, cómo crear un hidrograma más avanzado y hacer diferentes análisis de cómo ese volumen que se descarga de la rotura del hidrograma va a salir del hidrograma para diferentes tiempos y con diferentes formas, ¿ok? Luego se crea la malla, se asigna la elevación y vamos entonces ya a crear lo que es el levee para la rotura y toda la información que se necesita para hacer que el levee se rompa. ¿Ok? Y ahorita vamos a revisar eso rápidamente con ustedes. Una vez que tenemos eso, tenemos los resultados del mapping, entonces va por todas las aplicaciones de mapeo que tenemos nosotros en el QGIS, ¿ok? Y si se fijan en el documento, déjenme ir más abajo, hay imágenes paso a paso. Este es el tipo de documento que nosotros preparamos para nuestros entrenamientos. Si ustedes están trabajando en algún proyecto en particular y necesitan que su equipo esté preparado se familiarice con alguna componente particular o básicamente con varias componentes del modelo, déjenos saber y con gusto nosotros ofrecemos cursos online y presenciales en los cuales preparamos documentos como este con tutoriales bien específicos paso a paso y para que el equipo de trabajo aprenda cómo usar cada una de las componentes. ¿Ok? Entonces déjenme cerrar esto ahorita y vamos un momentico a ver qué fue lo que hicimos aquí. Voy a cerrar el Profile Tool. Fíjense, ¿qué tengo yo acá? Tengo un levee, ¿ok? Un levee que es este que está acá, yo lo llamé dique contenedor, ¿ok? Este es el primer dique que va a contener el fluido, básicamente un tanque como este que se rompe. Y luego añadí otro dique que lo llamo berma, ¿okay? Que es como de protección para cuando este dique, primer dique contenedor, falle. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo básicamente se crea un dique en Flow 2D como este? Yo ya tengo mis elevaciones interpoladas. Si ustedes se dan cuenta y van acá a cada una de las celdas, a cada una de las celdas. Ya va, ¿qué pasó? Ok. Un momento. Ok. Si ustedes se van a cada una de las celdas, pueden darse cuenta que tengo la elevación interpolada y tengo la N de Manning, ¿ok? Mi rugosidad también, ¿ok? Estos son celdas de 10 por 10. ¿Cómo creé este dique? Bueno, muy fácil. Esto es un proyecto que se puede crear en 20 minutos. Una vez que crean el dominio computacional, que fíjense que es un cuadrado, como ven acá, pueden colocarle outflow elements a todo lo largo del cuadrado. Si quieren que el flujo, por supuesto, si saben que el flujo va a llegar a alguna de estas de los bordes del dominio, pero en caso de que en este caso no llega, porque es un fluido, es un volumen bastante pequeño el de este tanque. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Vamos aquí a las user layers y en levies, activamos aquí fíjense lo que pasa, activamos aquí el pencil o el lápiz donde se activan todas las herramientas de edición, ¿ok? Y entonces van a crear, si ustedes se fijan, aquí tengo varias líneas. La línea que ven rosada es la línea que creo en los user layers, ¿ok? ¿Cómo la creo? Bueno, presiono aquí y entonces creo mi línea, mi polilínea, es una polilínea en los user layers, ¿ok? Como que básicamente la creé, por supuesto, alrededor de mis tanques, donde está ubicada el dique, ¿no? O la pared que contiene, el que está diseñada para contener el fluido en caso de la rotura de un dique como este. Una vez que terminé y que creé mi polilínea con el botón izquierdo, cuando llego al final le doy botón derecho y él va a crear la polilínea, ¿ok? Y entonces le doy, una vez que la tengo lista, apago la edición y vengo para acá y le digo, voy para Levee Elevation Tool y le digo a el QGIS básicamente que me cree los Levee Lines utilizando básicamente
las levee lines, no polígonos de elevación, porque no coloqué ninguna elevación, solo generé un levee line. Vamos a revisar esas levee lines aquí para mostrarles qué información coloqué en esas levee lines, ¿ok? Solamente coloqué un nombre, en este caso el dique 1, que es la primera barrera de protección contra una rotura de este tanque, es lo que llamé contención, pared de contención, y el segundo lo llamé berma, ¿ok? Es este que está acá. Entonces, fíjense, aquí hay dos elevaciones. Ustedes pueden darle aquí diferente información para que falle el dique, ¿ok? Pero yo lo quise hacer de esta manera. Yo lo que hice fue colocar solamente las elevaciones del dique. ¿Y cómo las coloqué? Ustedes pueden darle la elevación del dique. ¿Cómo lo haría eso? Fíjense, si por ejemplo yo sé, a ver, déjenme ver qué elevaciones tienen estas celdas. Estas celdas están más o menos a una elevación de 875, ¿lo ven? Cada una de estas de esta malla, de estas celdas, aquí a lo largo de esta zona donde está el tanque, más o menos su elevación del ground, del terreno, es 875. Entonces, qué hago yo acá? Yo vengo para las levee lines y le digo, ok, corrígeme la elevación de la malla, ¿ok? En vez de ser 875, para el muro de contención, para el dique de contención 1, va a ser 875 más 233. Le pongo una corrección a la elevación, es decir, que ella va a añadir 233 a la elevación que consigan cada una de estas celdas y esa va a ser el tope de la elevación tope del dique de contención, ¿ok? Para la berma le colocamos una corrección de 3, en este caso son pies, ¿ok? Pero bueno, si ustedes están trabajando en metros, pueden colocarle, se lo colocan para ustedes sería metros, ¿no? Sería 2, 3 metros y 3 metros. Entonces, en este caso de la berma, la elevación sería la elevación de la celda más 3 pies, en este caso. También puedo no colocarle una corrección a la elevación de la celda, sino que colocarle una elevación al dique. Decirle, bueno, todo este dique, esta pared, toda esta berma, va a tener una elevación de 900 pies, por decirte algo, o 880 pies, 885 pies. Una elevación, por supuesto, que esté por encima de la elevación de esta zona, ¿no? Para que el tope del dique esté por encima, obviamente, de la elevación del terreno, ¿no? Entonces, esas son las dos diferentes maneras de colocarle elevaciones a estos diques. Eh, por supuesto, pueden colocarle la profundidad de la falla, cuánto va a durar la falla, cómo va a hacer, cuáles son las tasas de rotura de esa falla, pero yo en este caso no voy a colocar nada de eso, ya les voy a mostrar qué voy a colocar, ¿ok? Entonces, una vez que tienen esto listo, van entonces a lo que les mostré, al Levee Elevation Tool, ¿ok? Y entonces ahí desactivan las Elevation Polygons y utilizando la información que coloqué aquí en Levee Lines, le van a decir que cree Schematic Layers from User Layers. From User Layers significa desde esta información que le coloqué a los Levee Lines, ¿ok? Entonces él va a crear, ¿qué va a crear él? Va a crear estos diques, los diques en FlowD. ¿Por qué? Porque recuérdense que el modelo FlowD trabaja en celdas cuadradas, ¿ok? Y cada celda de estas cuadradas tiene una conectividad con las celdas alrededor en 8 direcciones, ¿ok? ¿Cuáles son las 8 direcciones? Al norte, si estoy viendo, por ejemplo, esta celda que está aquí, ¿ok? Al norte, al este, al sur, al oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste a noroeste, ¿ok? Entonces son 1, 2, 3, 4 y luego las diagonales, 5, 6, 7 y 8. Y ya van a ver eso en un minuto, ¿ok? Entonces, por eso, cuando ustedes convierten esto a Schematic Layers, el modelo necesita para cada celda, bueno, la ubicación de los diques, ¿verdad? De esa pared, ¿dónde está esa pared? Entonces, por eso es que lo convierte en estos pequeñas paredes, pequeños líneas que ustedes ven acá, que es lo que me representa a mí el dique en la celda FlowD, ¿ok? ¿Por qué esta está amarilla? Porque aquí estoy pidiéndole que rompa el dique a partir de esta celda. Vamos un momentico, antes de seguir con los diques, quiero mostrarles que aquí tengo un hidrograma de rotura. ¿Ok? Vamos a analizar a ver cuál es ese hidrograma de rotura. Si yo me vengo aquí a, déjenme ver, Boundary Conditions, ¿ok?
en condiciones de borde, ustedes se pueden dar cuenta que yo acá coloqué un hidrograma que es este inflow hydrograph. Y este hidrograma, déjenme abrirlo, es este que ustedes ven aquí. ¿Qué quiere decir? Que el flujo que hay en este hidrograma, el volumen que está contenido en este tanque, va a salir, va a liberarse de este tanque con esta distribución, ¿ok? Es decir, a las 0.02 horas vamos a tener 20 CFS, 20 pies cúbicos por segundo que van a estar saliendo del tanque y luego, bueno, a medida que vamos pasando el pico del hidrograma, el flujo va bajando, el caudal va bajando hasta que llega a cero. Es decir, yo el volumen que tengo en este tanque lo distribuí en una curva como esta para tener un hidrograma de rotura. Entonces vamos un momentico a mi preparación de la data y fíjense, perdón, aquí, este es el hidrograma, disculpen, es acá, ¿ok? Entonces fíjense, aquí tengo un Excel file, un archivo de Excel, donde sencillamente utilizando los datos que me dio el cliente, en este caso tengo 20.000 galones o 476 barriles, ¿ok? Y esto es un fluido que es, creo que es agua, no sé si es fertilizante, agua salina, bueno, pero es un fluido industrial, ¿ok? Entonces, en este caso, esto es dato, esto que ustedes ven es dato, le estoy diciendo que el pico va a suceder a los 0.05 y que mi tiempo va a ser 0.25 horas. Es decir, en 0.25 horas el volumen que está contenido en ese tanque va a salir completamente. ¿Y qué tipo de hidrograma utiliza? Un hidrograma triangular. ¿Okay? Ustedes pueden aquí usar básicamente analizar qué tipo de rotura es la que va a tener el tanque y probar diferentes escenarios. ¿Okay? Es decir, este volumen, distribuirlo en diferentes distribuciones del hidrograma para ver cuál es el menos desfavorable, el más desfavorable o el menos desfavorable, ¿ok? Y analizar diferentes casos de estudio. En este caso, con esta información, generé el hidrograma entonces, ¿ok? Que me dice básicamente cómo se va a romper y cuáles son, cómo es la distribución de esa descarga en el tiempo. Y eso fue lo que utilicé como condición de borde para mi caso de estudio. ¿Okay? Entonces, el hidrograma que le estoy asignando aquí, sencillamente ustedes copian de su archivo Excel, bien sea este o sea el más simple, ¿okay? El que ustedes quieran utilizar, ustedes lo copian, control C, se vienen para acá y lo pegan. ¿Ok? Fíjense, ahí tengo otro hidrograma. Entonces, bueno, no importa que me fui, vamos a ver si me puedo... No importa, porque igualito ya yo tengo corrido estos casos de estudio, pero ustedes pueden aquí colocar el hidrograma que ustedes quieran, ¿ok? Ok, entonces, déjenme ver, sigo haciendo, ¿qué les quería mostrar ahorita en este caso? Vamos entonces, ya tengo el hidrograma asignado. Yo corrí el modelo de rotura con diferentes casos de estudio, es decir, un caso en el cual tengo el hidrograma y los tanques, aquí tengo diferentes tanques, este es el que voy a romper. Puedo analizar, por ejemplo, estos tanques están ocupando un espacio, ¿verdad? Entonces, si rompo el hidrograma sin tomar en cuenta estas áreas ocupadas por los tanques, que generan, por supuesto, una reducción del área que tengo disponible para almacenar el fluido que va a ser liberado de este tanque, ¿verdad? Si lo hago de esta manera, pues voy a tener una profundidad máxima del flujo que va a ser, por supuesto, menor que si agrego Error Reduction Factors o factores de reducción de área en esta zona, ¿verdad? Entonces agregué algunas y corrí esto sin Error Reduction Factors, sin agregar ningún factor de reducción de área, por estos tanques que están aquí colocados y con factores de reducción de área. Es muy fácil generar factores de reducción de área sin tener básicamente el shapefile que me muestra esos polígonos. Sencillamente me vengo para acá, déjenme ver, me voy a áreas, ¿ok? Y voy a block areas, que fue la que utilicé en este caso, y utilizando de nuevo aquí mi menú de edición, activo ese menú de edición, me vengo a Add Polygon Feature y delineo el feature, el polígono alrededor del tanque, ¿ok? Y cuando termino, le doy al botón derecho del mouse y entonces él me va a decir qué quieres modelar acá, qué quieres implementar. Un factor de reducción de área,
que pueda colapsar también, porque es un edificio básicamente que pueda colapsar o que no pueda colapsar, en este caso le coloqué que no, que utilice también el bloqueo de flujo en las diferentes direcciones, o un WRF, WRF. En este caso utilicé nada más factores de reducción de área. Y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense, si me vengo aquí y busco la información, ¿ok? Fíjense lo que pasa. Yo aquí le coloqué estos 4 polígonos, ¿verdad? Que ustedes ven acá para representar el área que se reduce en esta zona debido a la ubicación de estos tanques que no se van a romper, ¿verdad? Están ahí sin romperse. El que se va a romper es el tanque grande. Entonces, fíjense, cuando generé esto, ustedes les va a preguntar básicamente si quieren, déjenme hacerlo para que ustedes vean cómo se hace un momentito. Voy a hacerlo, voy a crearlo por acá, atrás, afuera, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a crear aquí, me viene para acá, déjenme agarrar acá la opción de polígono y entonces voy aquí a empezar a delinear con el botón izquierdo del mouse, ¿ok? Y una vez que terminé, le doy al botón derecho. Entonces, fíjense, me va a autogenerar el polígono, ¿ok? ¿Qué puedo yo aquí modelar? Puedo modelar el colapso de este polígono, ¿ok? Tengo que darle algunos datos adicionales para ver cómo colapsa, pero para definir cómo colapsa, pero eso lo puedo modelar. Puedo permitir que calcule Error Reduction Factors, solamente, que fue lo que hice en estos casos de aquí abajo, o también que calcule Width Reduction Factors. Y en este caso voy a colocarle los dos porque quiero mostrarles algo. Entonces, fíjense, una vez que tengo ya mis polígonos listos, desactivo la opción de edición, guardo esa información y ahora tengo 4 polígonos, ¿ok? Me vengo aquí a Grid Tools, déjenme activar por acá, en un momento, los Error Reduction Factor y los HARF. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí nada más tengo Error Reduction Factor. Ahora les voy a explicar qué significa eso. Voy a venir para acá y les voy a decir que utilizando las áreas bloqueadas desde User Layers, que son las que tengo acá, donde coloqué estos polígonos, me calcule las Error Reduction Factors y los Width Reduction Factors, ¿ok? Entonces él va a calcular esto. Fíjense qué pasa. Fíjense la diferencia. Aquí coloqué nada más Error Reduction Factor. ¿Qué significa? Que esta área que está acá está, está reducida su área en un 100% para el fluido. Es decir, el fluido que se va a liberar del tanque grande, ¿ok? No va a poder acumularse en esta área o ser transitado a través de esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda tiene un 100% de reducción del área. No tiene área disponible para transitar el fluido que va a ser liberado de este tanque, ¿ok? Sin embargo, fíjense que aquí ustedes no ven, lo mismo pasa con esta área y con esta área. Las otras áreas que ustedes ven acá, por ejemplo, esta celda y esta celda, tienen un factor de reducción del área menor a 100%. Probablemente sea 50, 60%, ahorita lo podemos revisar, ¿ok? Pero fíjense que no tienen estas polilíneas que ustedes ven acá. Fíjense que acá no existen. ¿Por qué? Porque esta es la reducción de el Width Reduction Factor, que aquí no lo quise utilizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además de estas áreas que ustedes ven aquí, ser completamente reducidas en un 100%, y estas áreas que ustedes ven aquí alrededor, estas celdas, están reducidas en un 50, un 40, un 30%, es decir, el área disponible ya no es un 100%, ya es un 70%. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un fluido que me está inundando esta celda, en vez de distribuirse ese un metro, 2 metros de agua en un 100% del área y darme una profundidad del fluido, se va a distribuir en un 70%. ¿Por qué? Porque hay un edificio, hay un tanque, hay algo que está obstruyendo cierta área de esa celda, ¿verdad? Pero además de eso, en estas celdas en particular se calculó el Width Reduction Factor. ¿Qué significa? Que no puede haber transmisión de flujo, transferencia de flujo, tránsito, mejor dicho, una palabra más adecuada, tránsito de flujo, de fluido en esta dirección. ¿Por qué? Porque tengo una reducción del tránsito del flujo en esta dirección. En esta dirección probablemente sea 100%. ¿Por qué? Porque esta celda está completamente reducida a su área. No puede haber tránsito del flujo. Entonces, el Width Reduction Factor lo que básicamente hace es que limita cómo transita el flujo en las diferentes direcciones de la celda cuando está bloqueado. Cuando tengo Error Reduction Factor y Width Reduction Factor. Entonces, esa es más o menos la diferencia. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya tengo esto que está acá. Si ustedes se fijan en la tabla,
pueden darse cuenta que aquí tengo algunas celdas solo con Error Reduction Factor, están 100% bloqueadas y no tienen, algunas de ellas no tienen With Reduction Factor, ¿ok? Que son estas columnas que ven acá, y otras sí lo tienen activo. ¿Por qué? Porque agregué que tenga también una reducción del tránsito del flujo en esa dirección, porque ahí tengo un obstáculo que me está bloqueando el paso del flujo hacia esa dirección, ¿correcto? Entonces, una vez que tengo eso, vamos a revisar por qué esta celda, este elemento de Levy está amarillo. Vamos a ver por qué está resaltado, ¿ok? Fíjense qué pasa. Cuando yo me vengo para acá y reviso qué es lo que sucede en este elemento, ¿ok? Vámonos a los Levis, ¿ok? Fíjense acá, tengo vamos a revisar cuál es este elemento del 5447. Vamos aquí, tengo algo activo con una falla prescrita. Vamos a ver qué es lo que tengo activo. Si yo me vengo para acá y busco el elemento 5447, me voy a dar cuenta que acá en la dirección ¿ok? Perdón, es para acá. Acá en la dirección está resaltado en amarillo, ¿cierto? Entonces acá he habilitado una falla, ¿ok? He habilitado una falla. ¿Qué le estoy diciendo al modelo? Fíjense, aquí lo que tengo son las 8 direcciones en que esta celda se comunica con las otras 8, con las otras celdas que están adyacentes, ¿verdad? Eso es lo que realmente tengo, las 8 celdas adyacentes, ¿ok? Y esa es la configuración que ustedes ven acá. La elevación de esta celda es 875 pies. Tengo las diferentes elevaciones a los lados. ¿Por qué aquí es 877.33? Bueno, porque es 875 más el 233, que es la elevación del dique. ¿Se acuerdan que yo le coloqué una elevación adicional de 2.33 pies? Bueno, él le suma a las elevaciones de esta celda, le suma 2.33, que es básicamente la elevación, básicamente la altura del dique, que tengo, ¿ok? Entonces, fíjense, a esta dirección en particular, que es la yo le coloqué que tuviéramos una falla prescrita, es decir, le coloqué que a los 875.10 pies, ¿ok? Es decir, apenas el fluido está empezando a acumularse, cuando tiene 0.10 pies, básicamente, va a empezar a fallar el dique y va a empezar a liberar fluido hacia esta dirección. Es decir, vamos a tener una falla prescrita aquí. Es un colapso. Es un colapso. ¿Por qué es un colapso? Porque fíjense que no le doy ninguna información, dejo todo esto en cero, le estoy dejando las tasas de rotura en cero, por lo tanto el dique va a colapsar. Para modelar colapso, ustedes deben dejarle básicamente la información de las tasas de rotura del dique en cero, y él va a producir ahí un colapso inmediato de ese dique, ¿ok? Una vez que están acá, pueden exportar los datos y vamos a ver qué resultados tengo, ¿no? Ya una vez que llegamos aquí, déjenme mostrarles los resultados. Voy a ir hacia atrás y déjenme, no es el archivo que quería abrir, el directorio. Creo que estamos aquí, correcto. Entonces, fíjense, ¿qué modelé yo aquí? Yo aquí modelé diferentes casos. Modelé un caso en el cual no tengo rotura, ¿ok? El dique contenedor es que ustedes ven aquí. Déjenme colocar acá esto aquí. El dique contenedor es que ustedes ven acá, ¿ok? Este es el dique contenedor 1. La berma es esta que ustedes ven acá, ¿ok? Entonces, lo primero que hice fue dique contenedor sin rotura para ver cuál es la profundidad de agua, que básicamente a qué profundidad llega el agua dentro de este dique, ¿ok? Cuando no tengo rotura del dique, el dique se mantiene intacto. Luego coloqué el dique contenedor con una rotura, esta rotura que ustedes ven acá, y ver, bueno, hacia dónde llega la zona de inundación. Luego le coloqué los edificios y comparé la profundidad de flujo con y sin edificios, varió como 0.05 pies, no mucho, ¿ok? Es decir que básicamente esta área que se elimina cuando coloco los edificios, no los tanques, acá, o coloco estos area reduction factors que representan los tanques, es básicamente poco porque el volumen es pequeño. Después coloqué la berma número 2 y vi cómo retiene esta berma número 2 el flujo y cómo cambia básicamente los patrones de inundación de esta zona, ¿no? Entonces déjenme, voy a poner esto hacia un lado y voy a empezar a cargar cada uno de estos escenarios. No los tengo cargados, lo voy a hacer con ustedes, ¿ok?
Yo instalé el MapCrafter ayer, entonces, bueno, si hay algún problemita, pues estamos haciendo evaluación del nuevo MapCrafter, bueno, no sé si va a haber algún, pero espero que funcione. Vamos entonces a comenzar con el no breach, ¿ok? Con el que no rompemos el tanque. Entonces me vengo para acá, voy a MapCrafter, que es este que ustedes ven aquí, y voy a entonces a apuntar hacia el directorio que tiene los resultados, ¿ok? Que es este que está acá, ¿ok? Lo voy a seleccionar, él lo carga al sistema de coordenadas del proyecto, que es 2912, ¿ok? Y le voy a colocar que este es vamos a colocarle aquí, Project ID, vamos a colocar no breach, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a plotear aquí? Bueno, hay diferentes tipos de ploteo que ustedes pueden hacer. Yo voy a colocar maximum depth, final depth y maximum velocity. Vamos a colocar los velocity vectors. Ok, entonces les voy a decir que cree los mapas. Nada, miren, aquí me da. Ah, bueno, me los creo igual, así que no importa. Bueno, ahí tengo entonces ya me creo algunas, las no bridge. Ahora vamos a hacer el dique contenedor bridge. Vamos entonces a seleccionar este. Entonces le voy a colocar aquí bridge. Bridge. Vamos a ver qué se plotea aquí. Ok, lo mismo. Y vamos, entonces se me generan los otros resultados del bridge. Y ahora me está dando ahí un mensaje, pero como les digo, estoy probando unos nuevos cambios, así que vamos a hacerle caso a eso. El dique contenedor más la berma, vamos a colocar el que tiene más la berma, vamos a colocar el que tiene los edificios también. Vamos a ver, vamos a seleccionar. Esto es más buildings, vamos a colocar buildings, ¿vale? Buildings, este es bridge, cross buildings. Bueno, no le pongamos buildings, vamos a ponerle tanques. Ok, entonces vamos a colocarlo ahí y también me lo creó y ahora vamos entonces a crear los resultados del que tiene la verba completa. Ok, entonces este es verba. Ver, y voy a crear los mismos plots. Ok, fíjense que me dice, hay algo de aquí, información, pero me creó los plots. Bueno, entonces fíjense, ¿qué es lo que hace esta herramienta para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el MapCrafter? Déjenme cerrar un poco aquí. Ok, entonces fíjense, tengo el de la berma, vamos a comenzar por el de abajo. Vamos a comenzar, vamos a apagar todos estos, no seleccionarlos para que podamos ver. Ok, entonces fíjense, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo los resultados de la profundidad máxima, ¿ok? Para la rotura del tanque. Esto se corrió por 0.5 horas, ¿ok? Y entonces puedo venirme para acá y visualizar los resultados, ¿ok? Y ver que en estas celdas que están acá, ¿ok? Puedo ver básicamente cuáles son las profundidades, las elevaciones de la superficie de agua, las profundidades. También puedo agarrar Identify Features y parándome acá, darle clic y me va a decir, bueno, cuál es más o menos la profundidad máxima en esta zona, 0,37 pies, en este caso de agua, ¿ok? Y fíjense que acá no rompí el dique, por lo tanto está el dique contenedor 1 o la pared contenedora 1 no está rompiéndose. Entonces fíjense cómo contiene el agua, básicamente, y este es el fluido, la profundidad máxima que pueden esperar en esta zona sin romper el dique número 1, ¿ok? Una vez que tenemos esto, vamos entonces ahora a ver qué sucede si la rompo. Lo rompo por aquí, pero no tengo esta berma. Eso es sin la berma, ¿ok? Entonces fíjense qué pasa. Prácticamente llega acá, si lo dejo correr por más tiempo, nada más lo dejé correr por 0.5 horas, probablemente me inunde la zona que quiero proteger, que es la zona de verde de los cuerpos con los cuerpos de agua. Entonces esto más o menos me dice la inundación para 0.5 horas hasta dónde puede llegar. Déjenme apagar ¿ok? Y entonces, una vez que hago eso, déjenme ver con los tanques, vamos a comparar Esto es con tanques, déjenme ver acá, Basic, vamos a cerrar esto. Si yo selecciono aquí, vamos a seleccionar nada más las profundidades máximas y vamos a hacer con los tanques y sin los tanques, ¿ok? Y vamos aquí a seleccionar las profundidades máximas también y vamos a usar esta herramienta para comparar. Espérense un momento, aquí me debería dar los dos, aquí me debería dar los dos.
Esperen, a ver. Aquí, sí, y esta también. Ok. Ok, aquí estamos. Ok, entonces fíjense, me dice que, bueno, fíjense, no es mucha la diferencia, no sé si lo ven, ok, esto es con los tanques y sin los tanques. Es como 0,04 pies más de fluido si colocan los tanques, ok, ¿por qué? Porque los tanques están tomando un espacio que obviamente están desplazando ese fluido, ¿no? Y ese fluido entonces se acumula en el resto de la malla. Vamos a desactivar estas opciones y ahora voy a ver qué pasa si le coloco la berma rápidamente. Vamos a ver qué pasa. Tengo todo lo demás desactivado. Vamos a asegurarnos. Sí. Vamos a ver qué pasa si le coloco la berma. Vamos a ver qué pasa. Fíjense. Aquí la berma sí me impide que el flujo pase hacia acá, pero se me está yendo entonces por acá. Entonces, esta berma hay que ampliarla de alguna manera o hacerla desde aquí hasta acá. Hay que ir jugando pues un poco con el diseño y haciendo simulaciones y ver cuál es la que más conviene, que más retiene el flujo en la zona que quiero retenerla, ¿no? También. Entonces, bueno, esto es un pequeño abreboca de cómo funciona esta herramienta y las cosas que se pueden hacer utilizando esta herramienta, ¿no? De rotura de diques en un sitio de manejo de fluidos industriales como que estamos viendo aquí, un sistema de tanques con, bueno, por supuesto pueden agregarle muchísimos más detalles, ¿no? Aquí hay un sistema de bombas, se le podría colocar unas bombas y ver básicamente cómo eso va a llevar el flujo hacia otra parte, cómo achica esta zona. Puede hacerse tan complejo como ustedes quieran. Esto es solamente una muestra de este tipo de aplicaciones con el modelo Flow-D. Déjenme parar en este momento la grabación. Déjenme parar la grabación un momento. Sí. Entonces, déjenme parar